da igual. Estaba diciendo que estaba dando una serie de sermones sobre las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y yo pensé que ya había dado las doctrinas fundamentales, pero anoche, dándole un repaso, me di cuenta que faltaba una que es importante. Y es la que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Quiero llevarles a Isaías capítulo 33, Isaías capítulo 33, versículo 22. Les voy a pedir por favor que cuando lo tengan nos ponemos de pie para leer este pasaje. Isaías 33, 22. Cuando lo encuentren se ponen de pie para poder leer la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: porque Dios es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, Dios es nuestro rey, Él nos salvará. Amén. Lo volvemos a leer. Porque Dios es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, Dios es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Pueden sentarse, mis hermanos. La Biblia habla de los juicios de Dios. Por tanto, la Biblia nos presenta a Dios como juez, un juez justo que juzgará los pecados de la humanidad. Y aunque esto actualmente no sea políticamente correcto, aunque hoy en día no guste hablar de Dios como un juez, porque lo pintan como un juez duro, malvado, como alguien que está esperando que tú llegues a su presencia para darte fuerte, en realidad no es así. En este pasaje que acabamos de leer de las Escrituras, se nos reconoce que Dios es nuestro juez. Pero fíjense cómo termina, dice, Él mismo nos salvará. Dios nos juzga, pero para salvarnos. Dios no quiere condenar a nadie. Él ha establecido que después de la muerte haya un juicio. Dios ha establecido que los hombres mueran una sola vez y después de eso el juicio. Hebreos 9:27. Es decir, todos vamos a morir, a no ser que el Señor venga antes, todos vamos a morir. Y cuando muramos, ¿qué es lo que nos espera? El juicio. Y yo quiero hablarle de los juicios. Mire, la Biblia nos habla de este tema ampliamente. Hay muchos pasajes que, aunque los pastores modernos no quieran hablar de estos temas, tenemos que hablarlos porque es parte de la verdad. La Biblia nos muestra cómo Dios juzgó a Adán y Eva y acabó echándolos del paraíso. ¿Recuerdan? Dios juzgó al mundo por medio de agua, por medio del diluvio. Acabamos de leer un pasaje que citaba el diluvio, ¿verdad? Dios juzgó a la humanidad entera en Babel y allí les confundió las lenguas. Los idiomas nacieron en Babel. ¿Ok? En Egipto, Dios juzgó a Faraón y a todo su pueblo por la esclavitud de los hebreos y liberó a los hebreos. A Nabucodonosor, rey de Babilonia, el imperio más importante de Medio Oriente en aquella época, un hombre orgulloso que se sentía el más grande de todos, Dios lo juzgó y lo humilló, le quitó la razón, lo volvió loco. Y Nabucodonosor estuvo 7 años viviendo como si fuera un animal, a la intemperie, desnudo, sin cortarse el pelo ni las uñas, comía hierbas, como los animales. Él creía que era un animal. Hasta que al cabo de los 7 años, cumplido el juicio de Dios, Dios le devolvió la razón y él imploró a Dios perdón por su pecado. Y reconoció que Dios es Dios. Pero la Biblia nos muestra a Dios como juez. No podemos obviarlo, no podemos ocultarlo debajo de la alfombra porque no le guste ahora a la gente entender que Dios sea juez. Es la verdad. Y si ocultamos esta verdad, la gente no se va a preparar para su juicio.
Y la misión de los pastores es preparar a la gente para el encuentro con su Dios. Por tanto, hay que hablar de estos temas. En Cristo, Dios juzgó todos nuestros pecados. Dios es juez. Todos estos juicios ya se celebraron. Todos estos juicios pertenecen al pasado. Sin embargo, hoy quiero hablarle de los juicios pendientes. De eso es de lo que les quiero hablar en esta mañana. De 3 juicios que quedan pendientes. Primer juicio, el juicio de Dios sobre Israel, sobre la nación judía. Todos sabemos que Juan, el evangelista Juan, dice en Juan 1:11 que Cristo vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Cristo fue rechazado, fue menospreciado, lo vituperaron, lo asesinaron. Gracias a Dios, que Dios es bueno, Dios es misericordioso, y gracias a Dios que Él toma aún los pecados de los hombres y es capaz de usar la maldad para algo bueno. Porque aún cuando los judíos rechazaron a Cristo y lo entregaron a la muerte, sin saberlo, estaban cumpliendo el plan de Dios. Dios había establecido que Jesús iba a pagar por nuestros pecados, iba a morir en nuestro lugar. Bendito sea el Señor. Sin embargo, Israel va a ser juzgado. Es un juicio que queda pendiente, porque ellos rechazaron al Salvador. Y hay varios pasajes de la Biblia que nos hablan de esto, y yo los quiero compartir con ustedes en esta mañana. La Biblia nos habla de un tiempo de angustia, de aflicción, que ha de venir sobre el mundo entero. Pero esa aflicción, esa angustia que va a venir sobre el mundo, es por causa de Israel, por la rebeldía del pueblo de Dios, que siendo el pueblo escogido, rechazó al Mesías. Teniéndolo delante, no lo reconocieron. Hay pasajes de las Escrituras que nos hablan de la gran tribulación, un periodo de tiempo en el que la vida en la tierra se va a volver pero que muy difícil. Hay algunos que piensan que la iglesia va a sufrir la gran tribulación junto con el pueblo de Israel. Pero mire, eso es mentira. Gracias a Dios. Yo quiero invitarles a que vengan conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, donde vamos a leer una porción de la Escritura en la que el apóstol Pablo nos habla de este tema. Quiero que presten atención porque es muy importante. Aquí se está dilucidando si nosotros como iglesia vamos a estar en el mundo durante el tiempo de la gran tribulación, cuando el anticristo esté gobernando en el mundo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 en adelante, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escribas, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué significa esa expresión? ¿Que vendrá como ladrón en la noche? Que no va a avisar, que va a ser de sorpresa. El ladrón no te manda una carta, ni te escribe un WhatsApp y te dice: oiga, que a las 10 de la noche voy a robarle la casa, ¿verdad que no? El ladrón de la noche llega cuando ya tú no lo esperas, cuando tú estás tranquilamente dormido en tu cama, y ahí él entra y te roba lo que quiere y se larga. No te avisa. Pues así es como va a venir el día del Señor, de sorpresa. Y quiero que se queden con esto. Una de las cosas que van a pasar es que va a venir de sorpresa. Amén. Dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces
O sea, cuando la humanidad esté tranquila, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción, ¿qué dice? Repentina. ¿Qué es repentina? De pronto, de sorpresa, de golpe. Cuando ellos estén tranquilos, cuando digan paz y seguridad, ahí es cuando vendrá de sorpresa la destrucción repentina. Dice, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Punto número 1. ¿Cómo se va a estar la iglesia aquí si está diciendo que no escaparán? ¿Está la iglesia condenada? No. Por tanto, la tribulación no es para el pueblo de Dios, no es para la iglesia, es para Israel rebelde. ¿Ok? Porque dice, le vendrán por sorpresa y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, ahora le dirige Pablo a la iglesia. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Ok? La iglesia no está dormida. La iglesia no está en tinieblas. La iglesia está en luz. Por eso no va a sorprender a la iglesia. Va a sorprender a los que diciendo que son iglesia, realmente no lo son. Pero a la iglesia verdadera, que está en luz, a eso no le va a sorprender. Porque todos vosotros, dice el versículo 5, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, aquí viene la exhortación del apóstol. Dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, cuando dice nosotros, ¿a quién se refiere? A la iglesia, a los cristianos. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Escuchen bien, versículo 9. Deberían subrayarlo en su Biblia. Porque no nos ha puesto Dios para ira, ¿sino para qué? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Miren, qué ánimo. ¿Puede usted comportarse? Eso. ¿Qué ánimo estaríamos dándonos unos a otros si estuviésemos diciéndonos, oye, que viene la gran tribulación y nos va a pillar aquí? Eso sería un mensaje de ánimo. No tendría sentido. El mensaje que nos da ánimo es saber que nosotros vamos a ser librados. ¿Por qué? Porque la ira de Dios que viene sobre la tierra viene para castigar a Israel, a Jacob, no a la iglesia. La iglesia no está puesta para ira, sino para salvación. Amén. Por tanto, nosotros no tenemos que temer ese juicio que está pendiente. El juicio de la tribulación no es para los cristianos. Nosotros seremos librados de ese juicio. Por tanto, hay un pasaje, creo que es Apocalipsis 3:10, donde dice el Señor Jesús, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Viene una hora de prueba, viene una gran tribulación para probar a los moradores de la tierra. Pero cuando esa tribulación llegue, ya nosotros no estaremos aquí. ¿Saben por qué? Habremos sido arrebatados, habremos sido llevados con el Señor para celebrar unas bodas en el cielo. Pablo dice eso un poquito antes, en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Dice, a partir del versículo 13, por ejemplo, fíjense, 4:13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego, ¿qué dice? Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta ese momento, ¿qué pasará? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y estas cosas las dice Pablo antes o después de la tribulación. Antes, la tribulación está en el capítulo 5, aquí se nos está hablando en el capítulo 4 del arrebatamiento. Amén. Por tanto, es un juicio que viene sobre la ciudadanía israelita, sobre los judíos, por haber sido rebelde, por no haber reconocido al Mesías cuando estuvo entre ellos, pero no es un juicio que nosotros tengamos que temer. Es más, hay un pasaje en Jeremías 30, este es un pasaje que lo dice con toditas las letras, Jeremías capítulo 30, versículo 7. Otro pasaje interesante para tenerlo ahí subrayadito, para que cuando te digan, no, porque la iglesia tiene que ser probada y tal. Mire. A ver, veamos lo que dice la Biblia. Jeremías 30, versículo 7. Dice, cuán grande es aquel día. Cuán grande es aquel día. La palabra grande aquí debería ser cuán terrible. ¿Por qué? Porque es cuán grande va a ser la angustia de la gente en aquel día. Dice, tanto que no hay otro semejante a él. El apóstol en el Nuevo Testamento dice que la gran tribulación viene una gran tribulación, cual nunca antes ha habido otra igual, ni habrá otra después igual que esa. Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia. ¿Y para quién? ¿Quién es Jacob? Israel. A Jacob se le cambió el nombre de Jacob, que significa el engañador. Dios le puso Israel, el príncipe. Por tanto, la angustia que ha de venir sobre el mundo entero es para probar a Israel. Es a los descendientes de Jacob. No tiene nada que ver con nosotros. ¿No te tranquiliza esto? ¿No te anima a saber que cuando el anticristo esté gobernando en este mundo y esté exigiendo que todo el mundo se le marque para poder comprar o vender, cuando esté persiguiendo a todo el que quiera adorar a Dios, que ya nosotros no estaremos aquí? ¿No te anima eso? Que ya estaremos con el Señor nosotros. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Eso es bueno. La iglesia no pasará por la gran tribulación. La iglesia será librada de la gran tribulación. Un pasaje más, Lucas 21, en palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 21. Versículo 34. 21:34. ¿Lo tienen? Fíjense qué cosa más hermosa dice aquí el Señor Jesús. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, todos los que estén en ese momento van a pasar la gran tribulación. Nosotros ya no estaremos, ¿ok? Dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos ¿de qué? De escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Orad que seamos dignos de escapar de todas estas cosas. Si tú crees en el Señor Jesús, si tú confías en la palabra del Señor Jesús, si tú crees lo que la palabra de Dios dice, tú no vas a sufrir la gran tribulación aquí en la tierra. Tú vas a ser arrebatado antes, cuando el Señor venga por su iglesia. Amén. Ahora bien,
Hay otro juicio que también está pendiente. El segundo juicio es el juicio del gran trono blanco. A este se le llama el juicio final. ¿Ok? Este será el juicio en el que serán juzgados todos aquellos que intentaron justificarse por sus buenas obras. ¿Conocen a alguien así? Cuando le preguntas, ¿tú vas a ir al cielo? Si murieras, ¿tú vas al cielo? Te dicen, hombre, claro, ¿yo por qué no voy a ir? Yo no he robado, yo no he matado, yo no le hago daño a nadie. Se cree justo, cree que por las buenas obras que hace podrá entrar en el reino de los cielos. Y la Biblia dice claramente que por sus obras nadie será justificado. ¿Amén? Por tanto, todos esos que tratan de justificarse por sus obras no van a poder entrar en el reino de los cielos. Vamos a ir a Apocalipsis, último libro, Apocalipsis o Revelación, capítulo 20. Vamos a leer a partir del versículo 11. El juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11. Dice ahí, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y dice, los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por tanto, todo aquel que intenta justificarse por sus buenas obras delante de Dios, ¿dónde acabará? En el lago de fuego. No nos salvamos por nuestras buenas obras, porque está escrito, no hay bueno ni aún uno. Todos nos desviamos. Como ovejas nos descarriamos del camino. Y esa es palabra de Dios. Dios sabe lo que Él dice. No hay bueno ni aún uno. Nosotros nos vemos buenos cuando nos comparamos unos con otros. Pues yo no soy como, o yo no soy como. Pero cuando nos comparamos con Dios, con la norma, con la vara de medir que Dios tiene, ahí ninguno damos la talla. Basta que nos preguntemos, ¿alguna vez mentimos? Si mentimos una sola vez en nuestra vida, ya no damos la talla. ¿Alguna vez tomamos algo que no era nuestro? Si alguna vez tomaste algo que no era tuyo, ya no das la talla. O sea, hay una gran diferencia entre lo que el ser humano piensa y lo que piensa Dios. Y aquí lo que interesa es saber lo que piensa Dios, porque nuestros pensamientos no son los que nos van a salvar. Pero una cosa interesante es que si tú crees en Cristo, si tienes comunión con Dios y con tus hermanos, tú tampoco vas a pasar por este juicio. Amén. No vas a pasar por este juicio. Este es el juicio para los incrédulos o para los religiosos, para los que creen que se pueden salvar en su propia justicia. Y ni tú ni yo vamos a pasar por ese juicio si confiamos plenamente en el Señor. Ahora bien, entre estos dos juicios hay otro más. Y este sí que nos alcanza a nosotros. Entre el primer juicio, que tiene que ver con Israel, y el segundo juicio, que tiene que ver con los incrédulos, ahora les voy a hablar del tercer juicio, que es el tribunal de Cristo. Y justamente decía que nos vamos a librar del primer juicio, del juicio contra Israel, porque vamos a ser ¿qué? Arrebatados. ¿Y saben lo que va a pasar en el cielo cuando seamos arrebatados? Allí se va a celebrar la boda entre Cristo y la iglesia. Es decir, por fin la iglesia y el Señor van a estar juntos ya para toda la eternidad. Pero antes
de las bodas se va a celebrar el juicio del tribunal de Cristo. Y yo quiero hablarles de esto. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Aquí deben prestar atención porque este sí que tiene que ver con nosotros. Versículo 10. Dice, porque es necesario. ¿A quién le está diciendo esto Pablo? A la iglesia. Le está diciendo esto a los corintios, que eran cristianos. Y les está diciendo, porque es necesario que todos nosotros, oiga, presten atención, Pablo se está incluyendo. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sin duda, esto sí que nos alcanza a nosotros. Nuevamente nos encontramos ante una verdad que muchos niegan. Muchos dicen, no, los cristianos no vamos a ser juzgados. Los cristianos ya fuimos juzgados. Y tienen razón. Fuimos juzgados en la cruz, ¿recuerdan? Cuando Cristo murió allí, murió por nosotros, por tanto fuimos juzgados y nuestros pecados fueron pagados en la cruz. Ya fuimos juzgados. Pero aún así hay otro juicio que se va a celebrar sobre nuestras vidas. No ya para salvación, ya estamos salvos, ya estamos en el cielo con el Señor. Pero hay un juicio en el que se va a juzgar lo que hemos hecho como cristianos, como hijos de Dios. Yo creo que es importante que nosotros entendamos que nuestra fe debe estar apoyada sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Porque así dice el apóstol Pablo, que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Por tanto, estas cosas son importantes conocerlas, porque nadie debería ir a un juicio sin saber a lo que va, ¿verdad? Cuando vas a un juicio pensando una cosa y te encuentras con que es otra, menudo problema. No te preparaste. Tenemos que saber a dónde vamos. Tenemos que saber qué es lo que se va a juzgar. Y aquí se está hablando de que se va a juzgar lo que hemos hecho los cristianos, los creyentes. Ni los abogados, por muy buenos que sean, van a un juicio sin prepararse primero. Así que nosotros nos tenemos que preparar. Todos hemos visto series de televisión o películas, ¿verdad?, de juicios, y ahí vemos como los abogados pues trabajan, investigan, bueno, los que son los que ganan mucho dinero. Porque si es de oficio, ese trabaja poco. Ese coge tu expediente 5 minutos antes de entrar en el juzgado. Pero el que de verdad ama su profesión, ese investiga, trata de buscar, ¿cómo se dicen?, pruebas que demuestren la inocencia de su cliente, y lucha, prepara al cliente. Han visto cómo los abogados le hacen preguntas como si ya estuvieran en el estrado y enfadan al cliente porque le hacen preguntas duras y le dice, pues el otro te va a hacer preguntas peores. Lo están preparando para el juicio. Y es que para los juicios hay que prepararse, porque si no estamos perdidos. Hay pasajes en las Escrituras que a todos nos gustan. Y mucha gente conocen Romanos 8:1, donde dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿A cuánto les gusta ese pasaje? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuántos saben? ¿Cuántos conocen la frase que continúa? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿cómo se evidencia si alguien está en Cristo Jesús?
Justamente porque es una persona que no anda en la carne, sino que anda en el Espíritu. No anda haciendo la voluntad de su carne, sino la voluntad de Dios. Amén. Por tanto, esos somos los que no vamos a ser condenados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La Biblia dirige multitud de advertencias a aquellos que estamos en la iglesia. Muchas advertencias, exhortaciones a los cristianos para que no nos durmamos, para que velemos, para que oremos, para que tengamos cuidado de no andar en la carne sino en el Espíritu. Fíjense, por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 7. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Quiero que lo lean conmigo. Miren, yo lo leo y ustedes en voz baja. Dice ahí, 2 de Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué se nos exhorta? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso si ya somos salvos? Porque si no perseveramos en santidad, sin santidad, Hebreos 12:14 dice, nadie verá al Señor. Por tanto, miren, por cierto, ¿ustedes saben que hasta los pastores vamos a pasar por el juicio? Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura presentarte a Dios aprobado. Procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Y quién dice eso? Pablo. ¿Y a quién se lo dice? A Timoteo. ¿Qué era Timoteo? Pastor. Procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Porque nosotros también vamos a ser juzgados. ¿Recuerdan el pasaje que a algunos pastores les encanta, el que más les gusta, ¿no? Hebreos 13:17, ¿no? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Verdad? Ese le gusta mucho a pastores. Bueno, pues, ¿qué dice después? Dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y es que nosotros tenemos que dar cuenta, porque por encima de los pastores está el príncipe de los pastores. Amén. Por tanto, todos tenemos que tener cuidado, todos tenemos que prepararnos para ese momento en el que seamos arrebatados. Miren, hermanos, ¿ustedes saben que podríamos ser arrebatados ahora mismo? Algunos todavía están diciendo, no, primero tienen que construir el templo de Jerusalén. ¿Dónde está eso en la Biblia? No, porque está escrito que tiene que volver el sacrificio y tal. Pero ustedes saben que los judíos ya en secreto, bueno, y ni tan secreto, ya lo tienen publicado en internet. Ustedes saben que los judíos ya tienen preparados todos los utensilios del templo, que ya tienen las vestimentas del sumo sacerdote, todo lo necesario para hacer un sacrificio en ofrenda a Dios, ya está preparado. Hasta el aceite, han gastado yo no sé cuántas toneladas de aceite para filtrarlo y hacerlo exactamente conforme a los rudimentos, no ya de la ley, sino de los maestros rabinos que a lo largo de los siglos han ido poniendo cada vez más piquismiquis, ¿no? Más cositas. Pero ya lo tienen todo listo. ¿Quién te dice a ti que cualquier día no estén haciendo un sacrificio a Dios y tú ni te enteras? ¿O es que el templo son las 4 paredes? ¿Qué dice el apóstol Pablo? El templo de Dios somos nosotros, ¿verdad? Así que el templo ya está. Podemos ser arrebatados en cualquier momento. En cualquier momento puede ocurrir, en un abrir y cerrar de ojos, que nosotros nos veamos, que flotamos hacia arriba. ¿Y qué pasó? Y vamos viendo, oye, ¡wow, que nos vamos! ¿Te imaginas ese momento? Cuando el Señor venga a llevarse a su iglesia. Porque aquí en la tierra va a comenzar la gran tribulación. Un periodo de prueba, un periodo de angustia y aflicción, donde un trozo de pan, media libra de pan costará el salario de un día.
Quiere decir que los que no puedan trabajar, eso no van a poder comer. Y aún los que trabajan solo podrán comer un trozo de pan. En ese periodo de tiempo, las copas de la ira de Dios serán volcadas sobre la tierra. Porque la maldad habrá llegado ya a su extremo límite y Dios ejercerá su juicio. Permitirá, es decir, la peor condenación que Dios le puede hacer al ser humano es retirarse. Dejar al ser humano hacer lo que le dé la gana. Porque el ser humano tiene la semilla de la maldad en su corazón. Cuando Dios retire su cuidado, los seres humanos se matarán unos a otros. Una tercera parte de la humanidad acabará muerta en el periodo de 3 años y medio. Ahora lo pensamos y parece algo increíble. Ustedes saben que hay un club, hay un grupo de empresarios que llevan décadas, casi un siglo ya. No, casi no, ya llevan un siglo. Desde 1914, cuando se terminó la Primera Guerra Mundial, que están pensando que el mundo tiene demasiada gente y que hay que acabar con la mayoría. En serio, no es broma. Ustedes lo pueden ver, estudien sobre el Club Bilderberg y van a ver la de burradas que esa gente tiene previsto. ¿Por qué creen ustedes que están ocurriendo tantos desastres en el mundo? Tantas epidemias. Son cosas que van a ocurrir, pero yo no quiero estar aquí cuando ocurra. Yo quiero estar con el Señor. ¿Y tú? ¿Amén? Yo quiero estar con el Señor. Yo no quiero estar aquí para que o te dejas marcar o te cortas la cabecita. Y cuando la Biblia hablaba de esto, de que te iban a decapitar por causa del Evangelio, la gente decía, ¡bah, qué exageración! Ya lo están haciendo. Están obligando a niños de 10 años a cortarle el cuello a un hombre. Eso está pasando en nuestros días, ante el silencio de toda la comunidad internacional. Esas cosas están sucediendo. Cuando esto avance un poquito más, mire, vamos a escuchar el sonido de la trompeta y nos vamos a ir con el Señor para librarnos de todo esto. Hijitos míos, permaneced en Él para que cuando Él se manifiesta, dice la palabra, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Primera de Juan 2:28. Permaneced en Él para que cuando Él se manifieste tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Tú estás preparado para el juicio? ¿Tú estás preparado para el arrebatamiento? ¿Estás preparado para recibir al Señor e irte con Él? Santiago habla de este tema. ¿Estarás delante de Dios como un hijo amado o como un criminal condenado? El apóstol Juan dice que los cristianos tenemos un abogado y ciertamente es un buen abogado. Este pasaje ustedes lo conocen. El apóstol Juan en 1 Juan 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si hubierais pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero no a todo el mundo le va a servir, porque no todo el mundo tiene fe en Dios, no todo el mundo quiere creer en estas cosas. Pero aquellos que hemos creído, seremos librados, seremos defendidos por el mejor abogado del mundo. Yo no creo que Jesús haya jamás perdido un juicio. Pero recuerden, yo quiero llevarles a Primera de Juan, y con esto voy a terminar, no voy a continuar. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Acabamos de leer, ¿verdad?, el 1 y el 2.
Él es la propiciación, la paga por nuestros pecados, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice el versículo 3? Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es, díganlo fuerte, mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Por tanto, ¿estás andando como Dios quiere que andes? Si no andas como Dios quiere, Cristo no es tu abogado. Si andas haciendo la voluntad de Dios, Cristo es tu abogado. Y cuando llegues a la presencia del Padre, Cristo dirá, no hay ninguna condenación para él. Todos sus pecados los pagué yo. Amén. Pero tenemos que prepararnos. Dios ha hecho todo lo necesario para salvarnos. Ha provisto del Salvador, que murió por nosotros, por nuestros pecados. Y nadie debiera perderse. Nadie. Mucho menos un cristiano. Nadie debiera perderse. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Amén. Y está escrito que el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Por eso Jesús nos encargó que fuéramos sus embajadores. Por eso, como embajadores de Cristo, tenemos que decirle al mundo, por favor, reconcíliense con el Creador. Reconcíliense con el Creador. Pero miren, ¿vamos a decírselo a otro y nosotros mismos no vamos a estar reconciliados? Tenemos que prestar atención a estas cosas, porque son importantes. Si están en la Biblia, es porque es importante. Dios le da importancia. Y aun cuando tú no te vayas a condenar porque creas en Cristo, lo que haces, sea bueno o sea malo, un día va a ser juzgado. Por eso tenemos que prestar atención. Una vez predicando, no sé si fue Katia, una vez predicando, ella dijo que qué pasaría si lleváramos todos una pantallita aquí, ¿verdad?, donde se vieran nuestros pensamientos. Terrible, ¿no? Querríamos darle pedradas, ¿no?, para apagarla, ¿no? Que nadie viera lo que pensamos, ¿no? Pero es que un día se van a ver todo lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Un día va a ser juzgado todo lo que hacemos, todo lo que decimos. Por tanto, tenemos que vivir de tal modo que agrademos al Señor. Para que cuando lleguemos a Él, cuando llegue el día en que Cristo nos venga a recoger, estemos con plena confianza. Amén. Con plena certeza, con plena seguridad de que no hay problema. El Señor nos limpió, el Señor nos perdonó, pero ahora Él nos dice, hermanos, váyanse y no pequen más. Amén. No pequen más. Ese es el mensaje. Porque de lo contrario vendrá el juicio. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Hay sermones que son fáciles de dar y hay otros que son un poquito más difíciles de dar. Hay sermones que les gusta a todo el mundo. Hay sermones que les gusta a poca gente. Pero lo que nos debe interesar es que el sermón esté bien fundamentado en la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que nos debe importar. Y si está bien fundamentado en la palabra de Dios, es que es palabra de Dios para nosotros. No es para el que está a nuestra derecha o a nuestra izquierda, no es para el que tengo delante o el que tengo detrás o para el que tengo en casa. Es para nosotros.
Amén. Oremos al Señor, démosle gracias porque Él es bueno, porque Él nos avisa, Él nos alerta de todas estas cosas para que seamos prudentes, para que hagamos su voluntad y para que Él se lleve la gloria y la honra. Amén. Porque es el único que la merece. Oremos al Señor, hermanos. Una o dos personas que nos dirijan en oración en esta mañana, dándole gracias a Dios y pidiéndole que nos ayude a serle fiel, como Él es fiel con nosotros.